Hola, el día de hoy realizaremos otra técnica de coaching. Yo voy a hacer el rol de coachee. Mi nombre es Guadalupe Soto. Soy coach listo. Hola, ¿cómo están? Soy el coach Manuel Ernesto Ramos en esta técnica que se llama 6 preguntas para definir un objetivo o un plan de acción. Voy a hacer el papel de coach y pues estaremos trabajando con la coach Lupita. Si gustas, iniciamos, Lupita. Claro que sí. Bueno, pues bienvenida, Lupita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido desde la sesión anterior que vimos? ¿Cuál es la situación actual en la que estás en esta dinámica que me contabas de la escuela y de estos chicos? ¿Ya aparecieron los chicos? ¿Ya has encontrado, ya tienen noticia de ellos? Sí, maestros se encontraron, ya no llegaron a la escuela, los papás los retiraron. Los chicos eran de un paraje aledaño a un municipio de donde estoy trabajando. Pues ellos tienen que salir de sus lugares para estudiar la secundaria, en este caso, porque en sus espacios, pues la escuela secundaria que le quedaba eran muy lejos, tenían que caminar casi 2 horas y media, y entonces los papás decidieron que se vinieran acá con los hermanos mayores, pero los regresaron a la comunidad. Pues sí, la situación es que los papás cuando dejan salir a sus hijos y sienten esto, pues la verdad no nos perdonan como papás, a los maestros no nos perdonan, ¿no? O sea, creen que fue nuestra responsabilidad lo que pasó aquí. Y bueno, me quedo muy a gusto con lo que se realizó, la plática que se tuvo. El hermano mayor de uno de ellos les explicó en su lengua materna qué sucedía con los jóvenes. Y bueno, pues ahorita las recomendaciones pues fueron que recibieran antes de irse alguna plática los chicos con un psicólogo en su lengua materna, porque tenemos la opción aquí en el lugar en donde estamos trabajando. Y pues vamos bien, maestro, en ese sentido, pues creo que superada esa experiencia, con mucho aprendizaje, por supuesto, un aprendizaje impresionante, maestro, a nivel personal, profesional y social. ¿Te gustaría entonces que en este momento pudiéramos trabajar alguna técnica como para ir estableciendo un plan de trabajo, un objetivo y puedas tú plantearte una estrategia para ir avanzando en este proceso? Claro que sí, maestro, por eso es que me interesa que no soltemos este caso. Para este ejercicio, me gustaría que me platicaras tú alguna actividad o algún desempeño tuyo en donde tú te consideres que eres experta, en donde tú te consideres que te gusta hacer esa actividad y pues no tiene que ser algo relacionado con tu trabajo, sino algo en lo que tú te sientas totalmente plena. ¿Cuál podría ser esa actividad? Sí, maestro. Pues bueno, no pude evitar pensar en algo de mi trabajo. Verdaderamente me siento plena y me sentía plena en el estar con los jóvenes como docente. Y bueno, maestro, en esta situación de administrar los tiempos y siempre darles un espacio para el juego en mi 45 minutos. Eran juegos muy sencillos, y yo veía que ellos disfrutaban de tanto de mi dirección como líder áulico, como habían muy buenas respuestas a nivel comunicativo. Ellos tenían confianza en mí y eso lo extraño muchísimo. ¿Me puedes platicar un poco más de esos momentos? ¿Dónde tú te sentías más capaz, con más maestría, digamos, en realizar estas actividades cuando estabas en el aula o con la convivencia directa con los muchachos? Bueno, me sentía muy capaz en poder decirles y administrar los tiempos, porque era canjear un motivo, ¿no? O sea, vamos a hacer este es el tema, tenemos tanto tiempo, ya sea que ustedes elijan, si dedicamos un tiempo, le pusimos el momento feliz,
Ustedes deciden si hoy nos dedicamos completamente a este tema y en la próxima sesión le dedicamos la mitad del tiempo a revisar las tareas y todo lo que tenía que ver con el tema maestro y le dedicamos 25 minutos a un juego. Yo siempre tenía juegos para ellos. O bien, ustedes deciden si dedicamos la mitad del tiempo hoy para la enseñanza del tema, la explicación, y ustedes hacen toda la tarea en su casa y nos dedicamos a estar aquí en este momento de esparcimiento, ¿no? Entonces, era para mí ver que ellos empezaban a asumir pues roles y de tomar decisiones. En eso yo me sentía súper segura de que mi grupo estaba autocontrolándose y asumiendo tomar decisiones en donde los jóvenes maestros, usted no sabe, pero es una etapa muy difícil para que ellos asuman un compromiso y para que ellos realicen una tarea. Costaba mucho trabajo y en mi clase casi las tareas eran al 100. Siempre preguntaban los maestros por qué en mi clase no había reprobados, porque además no aceptábamos reprobados, maestro. Entre ellos mismos se ayudaban. Lupita, qué bueno que recordar todo esto te cause tanta emoción. ¿Podrías decirme 4 acciones específicas que tú realizabas para lograr estos resultados? Sí, primero eran las reglas de la clase. O sea, al principio, me encanta decírselo, maestra, pero al principio los chicos decían, uy, esta maestra da miedo, ¿no? Al principio me muestro con mucha seguridad, les digo, esta es mi clase, aquí no se permiten las faltas de respeto, nos hablamos por nuestro nombre y los chistes en corto están prohibidos. Si quieren hablar, hablan en público y para todos. De mi parte, va a haber mucho respeto y exijo lo mismo. Esa fue la primera vez. Después de eso, los chicos llegaban así como miedosos y todo. Después de eso les hablé del rendimiento académico y de la importancia que era que para mí no importaba si aprobaban o reprobaban, qué aprendían y que ellos iban a ponerle el número a sus aprendizajes. La autoevaluación y la evaluación compartida es algo que aprendí y que me dio mucho gusto. Y posteriormente era en este proceso de las reglas del grupo, yo no las pongo, las ponen ustedes. Y yo traigo esto y siempre eran así como unos juegos así medios raros para ellos. Yo traigo esto se comparte cuando nosotros hemos terminado una tarea. Se imagina con unos jóvenes hacer eso, era así como, si me porto bien me dan un dulce y si no, no. Al principio el grupo era resistente al 50%, después al 40% y después no hubo resistencia. Todos entraron y cuando la primera persona o las primeras personas no hacían sus tareas o no presentaban nada, yo les decía al grupo, bueno, podemos decir que ellos no aprendieron y los puedo reprobar, pero esta es una reacción en cascada. Si uno saca 10 y el otro 0, quiere decir que no somos un buen grupo. ¿Qué hacemos por el otro? ¡Wow! Realmente la primera vez no me salió, la segunda vez me salió mejor y hasta que me hice experta, maestro, en que el grupo todo jalaba en mi clase y creo que se repetía en otras clases. Eso me hizo sentir muy, muy, muy poderosa. Ok, las acciones eran entonces como poner las reglas del juego, luego de poner las reglas del juego, lo llevabas a la práctica, evaluabas y luego hacías acciones como correctivas o adaptándonos a la situación. Así es. Y bueno, ahora te pediría, ¿podríamos pasar estas acciones o cómo tú podrías adaptar estas acciones a esta nueva posición de subdirectora ante las circunstancias que estás enfrentando? Lo he pensado y no me sale, pero le voy a decir cómo lo creo, ¿no? A ver, ayúdeme un poco. Pienso, bueno, ya salimos de esto, o sea, no he tenido un acercamiento con el grupo, por eso esperé con el equipo de trabajo, pues son 40 maestros. Entonces, no he tenido ese encuentro y la idea es, primero, la traigo anotada, primero es hablarles de qué pasó, cómo lo solucionamos, ¿no? O sea, el contexto de
¿Cómo se solucionó? En segundo lugar, decirles a los maestros que necesitamos activar un espacio dentro de las clases para la educación socioemocional. No tengo psicólogos, solamente tengo una trabajadora social, pero no maneja estos aspectos de la educación socioemocional. Entonces, buscar a alguien dentro de las muchas cosas que se pueden hacer, buscar a alguien que nos pueda hablar de esta educación socioemocional y primero empezar con unos tips para los maestros, por qué la importancia de esto y entonces preguntarles a los maestros, si hacemos esto, ¿qué nos merecemos? Así, maestro, lo voy a negociar. Puede ser que si, no sé, maestro, que si tenemos un rendimiento y un maestro necesita un día de permiso, de permiso económico, se pueda canjear, hacer algo así en grande de las cosas que a ellos les interese, porque realmente, maestro, es lo que he visto que les interesa, que no les canje sus permisos económicos tangibles, sino que sea en corto, y yo no lo he hecho, yo no lo he permitido, entonces hay un enojo ahí. Entonces decirles que si logramos una meta, pues ellos tienen derecho a un día y pues lo utilicen cuando quieran. Eso se me ocurrió, pero salgo un poco de la norma. No sé si usted considere que eso pueda ser posible. Pero, a ver, Lupita, esas acciones que comentas, ¿tú crees que van a lograr en el grupo de maestros la misma interacción, el mismo ánimo que lograbas tú con tus alumnos antes? No me refiero a toda la escuela, sino solo al grupo de maestros. ¿O crees que podrías adaptar esas 4 estrategias que usabas antes de alguna forma para que el ánimo y la disposición y la colaboración de los maestros pudiera ser similar a la de a este grupo de alumnos que tú lograbas antes? Pues yo pienso que posiblemente en esta negociación, yo ya he cachado a 2 maestros que son, pues hasta cierto grado sí son empáticos y tienen sus propios talentos, maestro, porque son líderes. Entonces, yo los voy a empezar a jalar a estos maestros y les voy a pedir su aportación en cuanto a las actitudes de los compañeros, porque ellos los conocen muy bien, ellos tienen mucho tiempo en la escuela. Entonces, a mí se me ocurrió hacer esto para empezar la negociación, pero obviamente con el paso del tiempo suelto la negociación a que sea un día de permiso o lo que sea, sino hablarles de que eso es nuestra obligación, porque maestro, dentro de la escuela, sí, los tutores tienen que fungir como cierto grado de orientación al estudiante, ¿no? Entonces, sí hay un código, sí se está reglamentado, sí está dentro del plan y programa, pero lo soltaron porque pues se trataba de la educación socioemocional, ¿no? Antes ética, antes cívica, pero creo que si lo logro así primero, puedo ir soltando como el placebo de la negociación hasta que ellos vean que es parte de nuestra actuación y de nuestro trabajo, pero no encuentro otro momento ahorita para hacerlo. O sea, no encuentro otra forma. Ok, maestra, pero quizás no me expliqué bien, pero lo que trataba yo de comentarte es, cuando me platicó el tema de los muchachos y de la buena disposición y el espíritu de cooperación que encontraba en ellos, ¿cómo podríamos adaptar estas estrategias para que se dé eso con los maestros? Ese espíritu de cooperación, ese buen ánimo, esa colaboración, para que los maestros, que me dice que son 40, puedan estar con esa misma ánimo, con esa misma disposición. No tanto como una negociación, sino como una motivación, por así decirlo, que lograba antes. Maestro, sí la entendí, por eso le hablé de la negociación, porque, mire, están fracturados en grupos radicales y le he dicho que hasta, o sea, a mí mañana me pueden correr de la escuela y el supervisor sabe que me corren y yo ya no regreso. Entonces,
El ánimo, maestro, y lo que usted me pregunta sobre mi actuación, obviamente yo la fui aprendiendo, pero había algo que se llama, pues vamos a llamarle como cariño o como, no sé, maestro, no quiero presumir que quiero mucho a los chicos, sino simple y llanamente que me gusta esa interacción entre jóvenes, vivirla, saberla sana, pero yo no veo eso en los maestros. Creo que eso se tendría que ir educando poco a poco. Y por eso es que yo le hablaba de la negociación. No creo, maestro, que yo llegue a que ellos se apoderen o que se empoderen también de ese amor. Creo que este es ahora un proceso, le voy a decir como lo pienso, de que ellos suelten un poco esa soberbia de sus derechos, de pensar en sí mismos con todas sus necesidades y que sean empáticos con la vida de los jóvenes y que ahora piensen en la vida de los jóvenes. Creo que en este momento no puedo lograr que ellos sean empáticos, pero si empiezo a romper ese hielo con ellos en la negociación, entonces, maestro, puede ser posible que en un futuro ya podamos hablar de mucho más talentos, detección de más talentos, y podemos hablar de maestros más empoderados, porque no lo pienso hacer sola, maestro. O sea, esta es mi idea, pero yo pienso ir metiendo, es más, hasta se me ocurrió que en esa visita que usted me haga a la escuela, usted nos pueda hablar de lo último que nos habló sobre el amor y la ética laboral, ¿no? O sea, no estamos ajenos a sentir amor por nuestro trabajo, o sea, ese es un plus. Entonces, no quiero comprometerlo, pero sí me gustaría que de alguien más escuchen que es posible amar lo que hacemos. Entonces, no sé si soy muy insistente en negociarlo así porque no veo otra forma, pero no pienso hacerlo solo. Yo pienso invitar a varios actores a que vayan y hasta que jueguen con los chicos. Ya tengo una asociación no tenemos maestros de educación física, pero tengo una asociación que me va a regalar los viernes 1 hora para ir trabajando con los grupos y yo lo acepté, maestro, para la paz y la convivencia. Entonces, creo que no se me ocurrió otra forma y que esto de lo que yo logré fue paulatino, no fue de la noche a la mañana. Fueron en muchos años de estarlo perfeccionando, de no soltarlo. Y bueno, profe, pues creo que en este caso me toca fomentar o empezar a educar esa parte socioafectiva en nosotros como adultos. Creo que se me hace excelente tus estrategias, también la visión que tienes, que como lo hiciste con los muchachos, fuiste haciendo un proceso gradual, tomó tiempo, que algunos entran en una primera fase, en una primera etapa, y luego los otros van colaborando y se va generando ese espíritu de ayuda. Entonces, si tú consideras que estos primeros pasos con los maestros son los que te pueden llevar a eso, creo que pues es muy interesante cómo puedes tú ir construyendo esta dinámica con los maestros. A mí se me hace que es muy parecido el proceso que tuviste con los muchachos al que tienes ahora con los maestros, por como tú me comentas que la gente veía a los muchachos, que tú lograbas cosas que los demás no lograban y que ahora tú puedes repetir un proceso similar, aunque tú no ves muy claro el camino, pero crees a partir de la experiencia anterior, creo que sí tienes como esa capacidad de cambiar el ánimo, o no sé cómo lo ves tú. Sí, me ha ayudado mucho, por ejemplo, lo que hemos trabajado sobre esta cuestión de empatía, me resonó muy fuerte cuando se habló en el módulo, creo que fue el 2, que la empatía es un proceso, maestro. Y yo lo estoy viviendo con los adultos. De hecho, creo que es mucho más fácil trabajar con niños y jóvenes que en un grupo de adultos que ya tiene muy arraigadas sus creencias. Entonces, por ejemplo, cuando tocamos el tema de creencias, yo pretendí hacer el ejercicio para romper esa idea de que es más difícil trabajar con adultos. O sea, los voy a ver como
como mis compañeros y como agentes que pueden transformar. Usted lo dijo, el respeto es como ves a la gente por lo que puede hacer y no lo que está haciendo. Y hacia allá voy, creo que voy a poner un eslogan al respecto en algún lugar en donde diga que te respeto porque veo todo lo que eres capaz de hacer y no solo lo que haces, para ver si de esa forma, maestro, al leerlo, podemos tener cambios. Muy bien, y si lograras en algún momento ese avance que lograste con los muchachos, ¿qué beneficios crees que habría en la dinámica de la escuela? Uy, maestro, una escuela súper transformada. O sea, imagínese, en verdad, yo le he mandado algunas fotos y en verdad se ve oscura la escuela, se ve triste, se ve sucia. Entonces, para mí, el hecho de ver una escuela como las que hemos visitado en este proceso de que nos prestan las escuelas y veo que las escuelas están bonitas, que están limpias, que sí tienen materiales de antaño, pero las escuelas están así como que se nota que pues podaron el pasto, cortaron las flores, etcétera, etcétera. Para mí es una delicia, ¿no? O sea, no sabe usted cómo deseo ver esos baños limpios, esos corredores aseados, trapeados, que no solamente sea el área de docentes y directiva un área presentable, sino que en donde usted se pare sea un área digna para los jóvenes. Eso quiero, maestro, y hacia allá voy y para mí eso me pone una sonrisa en mi rostro porque quiero ver esa escuela como una escuela feliz. Lupita, entonces, las acciones que podríamos plantear para lograr eso, que cambia tu cara cuando te imaginas esta escuela feliz, pues la primera me dices que es como establecer una negociación, la segunda quizás pedir ayuda y tener algunas pláticas, algunas actividades. ¿Habría algunas otras acciones que tú crees que pudieras implementar para llegar a ese objetivo? Sí, en base a lo que he aprendido y listo es reconocer el trabajo de los maestros por mínimo que sea. O sea, en esas juntas técnicas o en esos homenajes, decirles a los maestros gracias por todo lo que están haciendo, gracias por su carácter de agente transformador. Voy a insistir en eso todos los días, maestro, que me sea posible. La otra, profe, es todos esos espacios para la convivencia entre docentes, la voy a aprovechar. No sé cómo le voy a hacer, ni de dónde voy a sacar los recursos. Lo estoy negociando con el director, que nos regale unos recursos para que cuando tengamos alguna reunión técnica, no les falte un cafecito, un panecito, que sean bienvenidos, que se les dé la bienvenida desde la puerta, que haya una guía en el trabajo y sobre todo que cuando se vayan puedan irse con un buen sabor de boca de esa reunión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo pretendo hacer desde el trato humano y mostrarles a ellos ya en nuestras reuniones, no sé, maestro, a lo mejor por medio de una meta, mostrar un porcentaje de lo que se ha alcanzado, pero al mismo tiempo mostrarles cualitativamente los efectos en esos pequeños cambios. ¿No? Por ejemplo, decirles, bueno, si Pedrito era el que no venía a clases y vemos que ahora ya viene 3 días a la semana y ya no falta esos 3 días a la semana, pues un aplauso para ustedes porque lo ven, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo como previsto hacer para que nuestra convivencia sea más cercana y no soltar esos espacios de convivencia entre adultos para romper el hielo y para, pues no sé, maestro, vernos como un equipo de trabajo. Excelente, Lupita. ¿Cómo te sientes después de esta plática, de este diálogo? ¿Crees que sí tienes el ánimo y las ganas de trabajar y aunque esto probablemente tome tiempo, pues seguro Sí. lo vas a lograr? Sí, le voy a ser sincera, cuando usted me dijo que cómo lo había hecho y que cómo lo podía hacer con ellos, lo vi oscuro. Pero ahorita que me preguntó cuáles son los pasos que voy a seguir, los veo como un reto que quiero enfrentar y en verdad que me siento muy feliz. O sea, creo que se me nota que me siento feliz y quiero hacerlo. Y lo voy a hacer, maestro. Gracias. Te agradezco mucho, Lupita, y seguro lo vas a lograr. Y pues aquí vamos a Gracias. estar acompañándote. Muchas gracias a ti. Gracias.
Hasta luego. A partir del ejercicio que vamos a hacer ahorita con Lupita, les explicamos un poco cómo va esta técnica, que tiene que ver con 6 preguntas para definir un plan o objetivo. El primer paso, pues, es dejar en la mesa o que el coachee nos explique cuál es el problema o el área de oportunidad con la que quiere trabajar y que le puede dar un crecimiento personal. Entonces aquí pues dejamos que el coachee explicara la situación que está enfrentando y que tratara de darnos los aspectos más relevantes del problema. No sé cómo te sentiste tú, Lupita, en este proceso. Sí, realmente planteé una situación súper complicada para mi coach, porque iba permeada de una experiencia súper difícil y también de una necesidad de cambio, de transformación, donde yo le pegué muchísimo a la actitud de colaboración y disposición al cambio. Entonces, aquí en este caso, muy astutamente, el coach pregunta, entre tanta versión emocional, en tanta información que doy de el contexto, de la situación, cómo me siento, de cómo estamos trabajando con los maestros, etcétera, etcétera, pues cuál es el área de oportunidad que yo siento, ¿no? Entonces, ahí debemos tener esa maestría en saber escuchar, no perdernos en la importancia de definir el área de oportunidad. Gracias. Sí, excelente. Y luego tratamos de plantear una experiencia en donde ella se sienta muy capaz, en alguna actividad que ella sienta que lo hace muy bien. La técnica nos sugiere que sea de preferencia algo que no esté tan relacionado con el trabajo, pero en este caso ella, cuando me plantea su experiencia frente al aula, pues yo dejo que continúe porque si bien es del mismo trabajo donde está, es en una situación diferente, no es lo mismo estar como subdirectora que frente al aula. Entonces yo pensé que podría ser interesante si ella se sentía entusiasmada y se sentía muy bien con este momento de frente a grupo y al final pues sí fue bueno porque sí nos sirvió como algo que pudiéramos adaptar a la nueva situación. Entonces aquí, pero puede ser alguna actividad que el coachee se sienta contento, a lo mejor le gusta cocinar, a lo mejor le gusta tomar fotografías, no sé, alguna cosa en donde él se sienta que se entusiasma y que está pleno en esa actividad que realiza. No sé si tú quieras comentar alguna cosa, Lupita. No, me parece que hasta ahí vamos muy bien. Gracias. Ok, entonces la siguiente parte es que ella nos explique cómo realiza esa actividad que le entusiasma y que nos diga cuáles son las acciones clave que realiza para obtener eso que a ella la deja tan satisfecha y tan contenta, ¿no? No sé si tú quieras comentar algo más. Sí, exactamente. En este punto, nuevamente, el coachee vuelve a mezclar un sinfín de emociones en cuanto a sus talentos, en cuanto a sus experiencias pasadas y nuevamente insisto que es bien importante tener fijo el punto, que es estrategia de maestría, en donde yo tengo que volver a preguntarle como coach lo que me preguntó el maestro Manuel. Sí, pero me puedes decir, o sea, estoy entendiendo que lo que tú hacías bien y entonces él marca los pasos que yo le enuncié en un contexto súper emotivo, lleno de mis experiencias pasadas y él aún así supo delimitar de manera precisa y concisa los puntos que yo llevé. Por eso es importante la escucha fina, la escucha atenta, el no anclarme en el estado del otro y no preguntarle acerca, ¿y cómo pudo haber logrado esto? No, él fue muy preciso en volverme a resumir los aspectos que yo toqué en una situación súper emotiva y con muchos argumentos. Este aspecto es sumamente importante para nosotros como coach porque debemos de definir específicamente la estrategia de maestría. Muy bien, el siguiente paso es
¿cómo podemos tomar esta expertise, esta capacidad, esas claves o esas acciones claves que realiza y que le entusiasman y le dan tan buenos resultados a esta nueva situación que se le está complicando un poco más? Cuando yo le doy mi información, él se asegura de que lo que yo estoy comentando tenga un objetivo muy específico, porque en algún momento pudo parecer que yo podía renunciar a lo mejor a hacerlo, o que yo a lo mejor tenía algunas dudas. Él me vuelve a preguntar con mucha expertise: ¿tú crees que estas acciones que realizaste las puedes llevar a cabo con los maestros, con el colegiado? Entonces, ahí yo pude haberme perdido mucho con toda la experiencia que tenía en grupo. El maestro fue muy preciso en abordar que si la negociación en este caso era importante con los docentes. A mí me pareció que fue muy claro en abordar cuáles son las 4 acciones de tu nueva estrategia. Sí, porque quería asegurarme de que ella estas acciones ya las tenía planteadas previa y quería asegurarme que ella pensara en adaptar lo que me había platicado, que había sido muy exitoso, y no quedarse como anclada en la situación que estaba viviendo ahorita. Entonces, como tratar de que ella pensara en cómo convertía el asunto de los muchachos a los maestros, ¿no? Y que también asegurarme de que ella sintiera que podía lograr lo mismo, que podía tener esa emoción y esa convivencia con los maestros similar a la que tenía con los alumnos. Obviamente no podía hacer las mismas prácticas, pero darle o convencerla de que sí podía lograr el mismo resultado con prácticas, digamos, adaptadas a la nueva situación. El siguiente paso es el de los beneficios. Hacerle a ella pensar en qué tan bueno sería que lograra el objetivo que se estaba planteando. Él me pregunta de diferentes formas una y otra vez: entonces, ¿tú crees que estos son los beneficios? Y no lo suelto. Cuando él me lo pregunta de una forma, primero desde la negociación y después de si ya he visto algo más, y él me lo regresa parafraseado, me doy cuenta que efectivamente eso me motiva a realizar el objetivo. Eso me motiva a llevar a cabo un replanteamiento en mi plan de acción. Y finalmente, pues, a partir de esta situación nueva que ella está sintiendo, que sus emociones cambian y que ve que sí hay posibilidades, que sí hay una ventana de luz, de oportunidad, entonces establecemos y revisamos su plan de acción que ella trae, pero enriquecido con esta nueva visión de las cosas. El cierre fue nuevamente súper emotivo. Él me regresa lo que yo le comento con respecto a mi felicidad, a mi estado anímico, y él cierra de manera muy a su estilo también, porque cada coach tenemos un estilo. Él me regresa esa satisfacción, ese acompañamiento, y él me invita a seguir y a diciéndome, perdón, que no duda que lo voy a poder llevar a cabo, y no duda que voy a volver a sentir la misma satisfacción que como yo lo vivía como docente. Entonces, él cerró de manera muy eficiente desde el acompañamiento emocional. Pues muy bien, pues muchas gracias por la atención y espero que esta técnica pueda ser de utilidad y la apliquen en las diferentes circunstancias que se les presentan en su escuela. Pues un saludo.